Bienvenidos a B2B Commerce Corner. Commerce Corner es una subserie del podcast E-Commerce Edge que discute todo sobre el comercio B2B a través de la perspectiva de agencias, consultores, comerciantes y más. Disfruten. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast E-Commerce Edge conmigo, su anfitrión Jason Greenwood. Y ahora, para el tercer episodio de nuestra serie maestra ERP para B2B, tengo una vez más a mi amigo y el suyo, el señor Sam Gupta. Bienvenido al episodio, Sam. Gracias una vez más, Jason. Me encanta tu programa. Muchas gracias. Mira, es genial tenerte de nuevo en el viaje conmigo hoy y en nuestros dos primeros episodios. Hablando sobre ERP para B2B, hablamos sobre qué significa ERP en el contexto del comercio electrónico B2B. Hablamos sobre algunos casos de uso, algunos beneficios, la construcción de casos de negocio, etcétera. ¿Qué es un sistema ERP en comparación con un sistema ERP Lite? Así que incluso en la terminología hablamos sobre cuáles son algunas diferencias y los impulsores clave de valor para un ERP. Luego, en el episodio 2, que fue nuestro episodio más reciente, hablamos sobre cómo prepararse para el éxito del proyecto. Desafíos y oportunidades únicos para fabricantes, mayoristas y distribuidores en el contexto de ERP. Luego hablamos sobre cómo hacer la selección de ERP. ¿Cuáles son algunos de los criterios de selección que deberías considerar en tu proceso de toma de decisiones cuando sales al mercado para seleccionar un ERP? Mencionaste que una de las cosas clave que recuerdo de nuestra última discusión fue ¿qué es ERP para ti? ¿Cómo definirlo internamente? ¿Qué significa ERP para ti? ¿Qué significa para tu director financiero? ¿Qué significa para tu personal de almacén? ¿Qué significa para tu gerente de pedidos? ¿Qué significa para tu personal de análisis? ¿Qué significa dentro del negocio? Es necesario definir eso porque a menos que puedas definirlo internamente, será casi imposible para ti hacer una selección adecuada porque no tienes expectativas claras. Hablamos sobre el hecho de que los ERPs vienen en todos los tamaños y rangos y es importante elegir una solución a largo plazo ya que es la columna vertebral de tu negocio. Es especialmente importante para fabricantes y distribuidores. El ERP se convierte en algo, se vuelven inseparables de este software empresarial. Por lo tanto, es mejor tomarse un poco de tiempo extra y hacer la selección correcta. Algunos de los criterios clave de los que hablamos fueron on-prem más nube, nativo más versus gestionado en la nube. Hablamos sobre la facilidad de implementación o no. Hablamos sobre la experiencia del usuario, si es moderna o heredada en términos de su experiencia de usuario. Es fácil de usar, fácil de integrar, fácil de adoptar, fácil de entrenar. La capacidad de integrarse con sistemas internos y externos dentro del negocio, aparte del ERP, especialmente en el contexto de sistemas de comercio, sistemas PIM, algunos otros sistemas operativos en el negocio, sistemas WMS, etcétera. ¿Facilita la integración o la hace difícil? Porque a partir de 2025, la integración es una consideración clave para todos los sistemas de software empresarial. Así que cubrimos bastante terreno. Y en cuanto a este tercer episodio, vamos a comenzar a adentrarnos en cómo son las fases de la implementación de un ERP para que podamos ayudar a las empresas modernas a evitar algunos de los escollos de pasar por la implementación de un sistema ERP, que es quizás una de las piezas de tecnología más disruptivas que puedes introducir en tu negocio. Así que comenzamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre las cosas que los clientes necesitan hacer para prepararse para este proyecto. Cómo pueden comenzar a definir y documentar sus requisitos de diseño, cómo se ve la priorización y la planificación, cómo se ve parte del modelado de datos, cómo empiezan a verse la gobernanza y los controles. Luego comenzamos a pensar en la implementación. Bien, ¿cómo se ve eso? Por ejemplo, ¿cuán involucrado debería estar el negocio en el proceso real de implementación? ¿Qué nivel de supervisión en la gobernanza debería tener durante toda la implementación? Comenzamos a hablar sobre el tipo de mentalidad que necesitarán tener al entrar en este proyecto y algunas de las oportunidades que tienen para modernizar no solo su tecnología, sino también para modernizar sus conjuntos de datos y sus procesos. Al mismo tiempo, hablamos sobre la importancia de trabajar con integradores de sistemas, socios de implementación y similares. Así que vamos a entrar directamente en esto hoy. ¿Hay algo más que te gustaría añadir antes de que entre directamente en algunas de estas consideraciones de implementación? ¿Hay algo más que te gustaría añadir antes de que comencemos hoy? No, comencemos, Jason. De acuerdo. Sí. Muy bien, hagámoslo. De acuerdo. Entonces, una de las cosas de las que queríamos hablar hoy era ¿qué necesita hacer una empresa para prepararse para un proyecto ERP? Y hablamos antes en el episodio 2, hablamos sobre definir
qué es un ERP para una empresa y para cada departamento en la empresa. Pero lo que no discutimos necesariamente es si podemos definir objetivos claros, buenos resultados y factores de éxito. Hablamos brevemente sobre los factores de éxito, pero ¿qué necesitamos hacer desde un proceso paso a paso para ayudar a asegurar cuando realmente? Bien, hemos decidido, sí, vamos a seguir adelante con un ERP. Genial. Hemos decidido que vamos a ir con el ERP XYZ. Genial. Hemos elegido, tal vez incluso hemos elegido un socio para llevar a cabo la implementación. Estupendo. ¿Cuáles son los próximos pasos que necesitamos hacer como empresa para prepararnos antes del inicio real de la implementación? Te paso la palabra. Sí, así que voy a ser muy consistente con el último episodio. Así que una cosa que discutimos que define el ERP, y en este caso lo que vas a definir es qué es la implementación para todos. Y probablemente vas a encontrar 50,000 definiciones diferentes de lo que es una implementación. ¿De acuerdo? El 90% de las personas que están entrando en estas implementaciones no tienen idea de en qué se están metiendo, para ser completamente honesto. Proveedores, clientes, todos incluidos, ¿de acuerdo? Ahora van a quejarse de que sabes que el presupuesto va a ser 5 entities y las implementaciones son tan difíciles. Son difíciles porque nunca definiste qué era la implementación para empezar. Así que hay un término llamado, ¿estás listo para la implementación? Bien, voy a usar una analogía aquí. Jason, eres un tipo muy técnico, ¿de acuerdo? Y una cosa que absolutamente odiaste en toda tu vida es que cuando estás haciendo tu trabajo, quieres instrucciones muy claras, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo o no, verdad? Así que eso es lo que todos los que están ejecutando quieren, porque la ejecución en sí misma es muy difícil. Tomemos un ejemplo de una casa, ¿de acuerdo? Digamos que si estás construyendo una casa o estás fabricando algo, estás hablando de fabricantes aquí, ¿verdad? Vas a hablar con un tipo de producción y si no les das instrucciones claras, paso número 1, paso número 2, paso número 3, ¿dónde puedo encontrar estos materiales? Por favor, dime. Y luego voy a hacer todo esto ahora mismo. Ese trabajo en sí mismo es muy difícil. Y ahora si me vas a preguntar, ¿está bien? Eso, ¿está bien? ¿Cuánto tiempo vas a tardar? Está bien, entonces necesito instrucciones claras para poder estimar, de acuerdo. Si no me vas a dar instrucciones claras, nunca podré decirte cuánto tiempo va a tomar. ¿De acuerdo? Así que ahora, cuando entras en estas implementaciones, el estado en el que se encuentran estos proveedores, ¿de acuerdo? Los proveedores piensan que voy a tener todo listo, pero los clientes, la forma en que seleccionaron el ERP o la forma en que hicieron su diseño, ¿va? Nada está listo. Así que no están listos para la implementación. Entonces, pues, ¿quieres que esta fase de preparación para la implementación sea parte de la implementación en sí o prefieres hacerlo en la estrategia o selección? Así que esa es la pregunta que todos deben responder nuevamente cuando hablas de implementación, lo que significa un presupuesto claramente definible, un cronograma claramente definible. Es decir, tengo un BRD muy preciso aquí, tengo un diseño extremadamente preciso aquí, para poder diseñar mi usuario de sprint. Historia número 1. Número 2. Estos son los criterios de aceptación. Has hecho todo ese trabajo en el 90% de los casos. 90% de los casos. Nunca he visto una sola implementación donde tuviera esta claridad. Luego van a quejarse de que, ¿sabes qué? Todo va a estar retrasado. Va a estar retrasado. Probablemente será 5 veces más. Eso probablemente será el promedio. Tendrás suerte. Si puedes lograr esto dentro de 2x o 3x porque no estás haciendo el trabajo de preparación, no has hecho el trabajo de preparación. Es en el mejor interés de estos proveedores. Lo que van a hacer es que van a entrar porque saben que probablemente se va a extender en el tiempo. Así que van a entrar porque esto es probablemente cada proyecto para ellos. Así que en el soft al que te has comprometido, al que has acordado, ninguno de los términos está realmente definido y por eso probablemente vas a exceder el presupuesto. Así que nuevamente el término va a ser estar listo para la implementación. Así que primero enfócate en cómo estar listo para la implementación y una vez que estés allí, entonces habla sobre la implementación. Así es como yo posicionaría esto. ¿Y qué pasa si una empresa ni siquiera sabe cómo estar lista para la implementación? ¿Qué pasa si no lo están? Si nunca han pasado por un proyecto como este antes, la última vez que pasaron por un proyecto ERP fue hace una década y todas las personas que estaban en el negocio en ese momento ahora se han ido. Así que no tienes esa experiencia en el negocio. Así que podrían pensar que están listos para la implementación, podrían pensar que están preparados, podrían pensar que tienen los pasos bien definidos, podrían pensar que incluso han asignado suficientes recursos y tiempo interno al proyecto. Pero, ¿qué pasa si simplemente no es malicioso, solo es ignorancia? Son ignorantes de lo que realmente significa estar listos para la implementación. ¿Cómo puede una empresa, aparte de tal vez trabajar con alguien como yo,
o alguien como tú pensar en el proceso de estar lista para la implementación? ¿Sí? Y de nuevo tienes que empezar desde el principio, así que si tu comienzo va a ser incorrecto, y por eso lo dejo abierto. De acuerdo. No sé si deberías estar listo para la implementación durante la fase de implementación o en la fase previa a la implementación. Esa es la pregunta que necesitan responder, ¿de acuerdo? Porque necesitan definir, de acuerdo, cuál es la selección para ellos, cuál es la estrategia para ellos, cuánto están dispuestos a invertir en la fase de selección y estrategia. Pero si quieres un cronograma predecible, si quieres un presupuesto predecible, si quieres la implementación tal como la tienes en tu cabeza, entonces tienes que planificar mucho más. ¿De acuerdo? Así que cuando digo listo para la implementación, si vas a hacerlo en la fase de implementación, entonces estás lidiando con muchas más restricciones porque vas a tener tantos puntos ciegos diferentes que no podrás prever. Incluso los consultores más experimentados no podrán prever eso porque necesitarían hacer mucha más investigación. Necesitan tiempo suficiente en la fase de selección de estrategia. Y si no estás haciendo esa debida diligencia, no hay manera de prever cómo va a ir la implementación. ¿De acuerdo? Hay una muy buena posibilidad de que pueda fallar completamente. Así que ahí es donde está el problema. Entonces, ahora, de nuevo, digamos, por ejemplo, digamos que si tuvieras una fase de estrategia y selección muy detallada, donde estás haciendo una debida diligencia muy exhaustiva, al menos escribiendo requisitos de negocio hasta cierto punto, que sea comprensible para el consultor, y luego vas a tener un problema de habilidades también. Lo más probable es que estés contratando recursos junior. Simplemente no saben lo que no saben. Así que vas a tener desafíos aún más interesantes, ¿verdad? Así que diría que te enfoques en la selección de la estrategia, estar lo más preparado posible para la implementación allí, pero luego lo que necesitas hacer es realinear todo lo que has hecho con la solución que has elegido, porque el estado que habías construido en ese momento tenías muchos puntos ciegos. Si contrataste a alguien que viene de ese entorno, por ejemplo, digamos que vas a elegir, no sé, cualquier proveedor, NetSuite, SAP, Epic o lo que sea, vas con alguien y contratas a alguien que viene de ese entorno y luego van a hacer un poco de evaluación, pero no tendrán respuestas para cada pregunta porque los precios, las licencias, especialmente en la nube, están cambiando a diario. Así que incluso ellos tienen que hacer muchas suposiciones. Lo que pueden hacer es reducir el número de puntos ciegos y sorpresas. ¿Qué significa estar listo para la implementación? ¿Y cómo estar listo para la implementación? Esa es una pregunta de $1.000.000. Y creo que haces un buen punto, que es que a veces las empresas no saben lo que no saben. Y con eso, incluso cuando voy y estoy consultando sobre un sistema de comercio o un sistema PIM, sea lo que sea, sí, ellos cuando estoy pasando por el proceso de descubrimiento, a menudo los estamos ayudando. No solo estoy allí para tomar pedidos y documentar requisitos, porque muchas veces no saben cuáles son los requisitos y ni siquiera saben cómo identificar sus requisitos. Y así, parte de mi trabajo como especialista en el área es ayudarlos a identificar, desarrollar y documentar esos requisitos. Y así, en lugar de ser solo un tomador de pedidos que entra como lo haría un SI tal vez y simplemente ¿están listos para comenzar? Genial, díganos sus requisitos. Solo los escribiré y me aseguraré de que los cubramos en el show. Siento que se requiere alguien que tenga cierto nivel de experiencia en el área, alguien que haya pasado por tal vez 5 implementaciones de ERP, 5, 6, idealmente tal vez 10 o más implementaciones antes. Ha trabajado con múltiples tipos diferentes de negocios y ciertamente al menos ha trabajado con un negocio como el tuyo antes o similar al tuyo antes o categoría similar antes o modelo de negocio similar antes. Siento que cuanta más experiencia puedas aportar, pueden ayudarte a identificar qué significa estar listo para el proyecto o listo para la implementación para ti como negocio. Porque a menudo yo, como propietario de un negocio, un CEO, un CFO, algo así, no estoy realmente, si tengo suerte, puede que haya hecho 1 o 2 de estos proyectos en mi vida antes, si tengo suerte, pero ciertamente no he hecho 5, ciertamente no he hecho 10 y ciertamente no he hecho más de 20. Así que creo que ahí es donde alguien puede intervenir y ayudarte a definir qué significa estar listo para la implementación para ti. Y luego asegurarse de que hayas marcado todas las casillas para llegar allí, idealmente en la fase de descubrimiento y definición de diseño, antes de que incluso selecciones a tu socio de implementación o antes de que hayan fijado
la fecha de inicio o asignado recursos o algo así, que realmente hayamos pasado por el arduo trabajo de estar listos para la implementación como parte del proceso BRD. Sí, así que voy a tocar tu punto, el punto central de tu argumento sobre ir a SIS o cualquier otro proveedor en general, ¿verdad? Eso es posible, pero hay una razón. Digamos de nuevo, tomando el ejemplo de la construcción, la manufactura, hay una razón por la que existen tanto generalistas como especialistas. Ambos tienen un papel que desempeñar. Los especialistas podrían decir que los generalistas no saben lo que están haciendo. Los generalistas podrían decir que estos tipos podrían ser demasiado profundos. Puede que no tengan la visión general, pero la realidad es que es un conjunto de habilidades que lleva tiempo desarrollar, ¿de acuerdo? Así que cuando vas a ser generalista, mucho más. Desde la perspectiva del contexto, tienen un papel que desempeñar. Desde la perspectiva de la estrategia, los especialistas también van a tener un papel que desempeñar. Pero con el ERP hay otro desafío, ¿de acuerdo? El desafío se llama lenguaje del proveedor. Y a veces eso es cultural y a veces es legal, ¿de acuerdo? La razón por la que es cultural es porque, digamos que si vas a ser parte de, no me importa de nuevo de qué proveedor estamos hablando, SAP, Net3, Tech, Ematica, lo que sea, están programados, entrenados, capacitados para hablar con un lenguaje muy específico, incluso si eso no tiene ningún sentido en el mundo real. ¿De acuerdo? De nuevo, cuando tienes que pasar tiempo con estos colegas que son muy apasionados, es como el deporte, ¿verdad? Vas a ser parte del equipo, vas a ser parte de la tribu. Simplemente hablas ese idioma. Y de nuevo, si no hablas eso, entonces probablemente no eres parte de la tribu. Así que este es el problema que sufren estas comunidades. Y eso es real, ¿de acuerdo? Y eso se convierte en una barrera para los clientes porque son parte de su tribu, están hablando su propio idioma. Entonces, ¿cómo superas eso? ¿De acuerdo? Y ahí es donde está el verdadero desafío en el mercado. El segundo problema es legal. Legal, ¿no? Contractualmente, estos SIs están obligados a hablar el idioma que sus editores les piden que hablen. Si se desvían de eso, tienen el riesgo de perder esa relación. ¿De acuerdo? Algunas comunidades van a ser muy cerradas. Por ejemplo, ERP. Se sabe que ERP es notorio, ¿de acuerdo? Quieren tener el mayor control posible en el proceso. Así que estos SIs y cualquiera que tenga un acuerdo de revendedor está incorporado como parte de su acuerdo que deben hablar el mismo idioma que sus OEMs quieren. Y nuevamente, no importa si tiene sentido en el mundo real o no. Así que esto es lo que yo llamo el lenguaje del proveedor, ¿de acuerdo? Y escuchamos esto de los clientes todo el tiempo, que lo que les dijeron fue genial, pero obtuvimos el lenguaje del proveedor, que no puedo seguir porque necesito comenzar desde lo básico. Así que ahí es donde está el verdadero desafío al trabajar con ellos, porque no están hablando del negocio real de la manera que uno esperaría. Y luego necesitas traducir esa información al lenguaje del proveedor también, porque si no puedes traducir eso, entonces vas a tener estas desviaciones en tu implementación. ¿Y quién va a pagar el precio? Eso vas a ser tú. Sí, no hay duda al respecto. Y creo que todo este concepto del lenguaje del proveedor versus el lenguaje de negocios, así que traducir los requisitos del negocio en soluciones técnicas y viceversa, ser capaz de traducir el significado de una solución técnica y los detalles de una solución técnica al lenguaje de negocios que el negocio pueda entender y aplicar es algo común en todos lados. Y no es solo ERP. Veo esto con cada pieza importante de software que existe, ya sea un sistema de comercio, un sistema PIM, un sistema CDP, una plataforma iPaaS. Ni siquiera importa de qué tipo de software estamos hablando aquí. No solo tenemos jerga que es común a esa categoría de software, sino que también tenemos jerga que es única para ese proveedor de ese software. Y así podríamos tener una idea conceptual general de cómo funciona un ERP, pero hombre, eso es todo un conjunto de lenguaje propio, es un diccionario propio. Luego, el proveedor tendrá su propio diccionario. Eso es todo suyo y por eso creo que realmente es responsabilidad de estas marcas como parte de estar listas para la implementación, que tengan a alguien, ya sea internamente o un consultor, un SI. Realmente no importa de dónde provenga este recurso. Debes tener a alguien que pueda ayudar a estar en el medio como traductor, porque si no tienes eso, las posibilidades de que siquiera puedas estar listo para la implementación son muy bajas. Sí, no podría estar más de acuerdo. Me encanta. Bien, escucha, así que sigamos aquí. Una de las cosas que encuentro, incluso una vez que estamos listos para la implementación, pensamos que entendemos lo que eso significa para nosotros como negocio. Hemos comenzado a prepararnos para eso, pero como parte de ese proceso de estar listos para la implementación. Así que ya hemos seleccionado un proveedor, ya hemos seleccionado un
SI, tenemos una fecha de inicio, hemos hecho un depósito, hemos asignado recursos, boom, vamos a prepararnos para empezar. Una de las cosas que a menudo sucede es la preparación de datos. Ya sea la preparación de datos en bruto de un ERP antiguo o de un paquete contable antiguo, generalmente obteniendo exportaciones en alguna forma de CSV que luego, ya sabes, tomas la plantilla del nuevo sistema. Las plantillas CSV del nuevo sistema. Luego ajustas los datos del sistema antiguo para que coincidan con la plantilla del nuevo sistema. O a veces se puede hacer de manera programática. A veces se puede hacer por API del sistema antiguo al nuevo sistema. Y luego el middleware puede realizar algunas de las transformaciones de datos y las funciones ETL. Pero a menudo es TSV y a menudo eso significa, oye, genial aquí. Te voy a dar la nueva plantilla de clientes del nuevo sistema. Te voy a dar la nueva plantilla de productos del nuevo sistema. Te voy a dar la nueva plantilla de pedidos del nuevo sistema. Te voy a dar estas como 3, 4, 5 plantillas primitivas de datos principales. ¿Sí? Ahora es tu trabajo extraer esos datos de tu sistema antiguo y mapearlos en los campos del nuevo sistema para que podamos importarlos fácilmente al nuevo sistema y empezar a trabajar de inmediato. Creo que la mayoría de las empresas subestiman cuánto tiempo les va a llevar a hacerlo. ¿Qué pasaría si dijera todo eso rápido? Suena realmente fácil, pero he visto empresas tardar literalmente meses en hacer este proceso. ¿Y tú? Permíteme comenzar diciendo que en cualquier implementación, especialmente cuando hablas de la implementación de software empresarial, que van a ser muy intensivas en datos, ERP, CRM, estos proyectos, bien, el 90% del trabajo va a ser para la transferencia de datos, traducción de datos, mapeo de datos en cualquier categoría que quieras ponerlo. Todo está relacionado con los datos, y los datos son la base de prácticamente todo. Así que eso va a tener implicaciones en tu estado, tus procesos, lo que vas a obtener de ello, cuál va a ser tu presupuesto, cuánto desarrollo personalizado vas a obtener, etc. Así que, de nuevo, el 90% del trabajo está en los datos. Ahora, cuando firmas ese contrato de $1 millón y piensas en tu cabeza que conseguiste un buen trato, ¿de acuerdo? Pero lo que significa ese trato es lo que significa ese trato. Vas a hacer ese 80% del trabajo y eso es lo que dicta lo que vas a obtener de cualquier sistema, ¿verdad? Así que en tu mente, cuando firmas estos contratos, vas a pensar que, ¿sabes qué? Mi trabajo va a ser simplemente proporcionar alguna información, tal vez responder algunas preguntas y estos chicos van a obtener mágicamente estos datos. Van a reingeniar, realinear, ya sabes, imprimir estos estados financieros y voy a estar listo para la carrera, ¿verdad? Esa va a ser tu expectativa. Pero la expectativa del proveedor es que te voy a proporcionar estas hojas. Ese es mi aporte, ¿de acuerdo? Tú rellena como quieras. Si cometes algún error, entonces eso va a ser una desviación en mi plan de proyecto porque no planeamos para eso. Así que ahora, y debido a estas cosas, vas a tener muchos desafíos en la implementación desde la perspectiva del presupuesto, desde la perspectiva del cronograma. Así que eso es lo que es el dato, lo que significa que va a ser el 90% del trabajo. Así que realmente necesitas personas de tu lado que tengan un verdadero conocimiento profundo de las implicaciones de esos datos. Porque estás tomando millones y millones de decisiones y a veces no vas a saber lo que no vas a saber. Pero aún así tienes que tomar esas decisiones porque los proveedores legalmente no van a tomar ninguna decisión, porque si lo hacen, serán culpados por su software. Así que incluso si saben la respuesta, no te la dirán. Bien, así que ahora la responsabilidad va a recaer en ti, porque cada vez que cometas un error, obviamente habrá una orden de cambio. Ya sabes, desde la perspectiva del proyecto. Pero ellos, ya sabes, te pedirán que tomes esas decisiones y ahí es donde, nuevamente, vuelvo al traductor que tienes en medio. Estas son las personas que van a desempeñar el papel real, porque son las personas que van a tomar estas decisiones por ti. Ellos, al menos, te van a guiar sobre los pros y los contras y dónde vas a tener implicaciones, las implicaciones arquitectónicas, las implicaciones de proceso. Ellos podrían hacer mucho trabajo pesado desde la perspectiva de la alineación de datos de procesos, crear esas hojas y luego probablemente trabajar con esas personas técnicas. Así que, nuevamente, el punto ciego para ti es probablemente el 80% del trabajo que no has estimado. Entonces, el costo real de la implementación de ERP, nuevamente, si vuelves al precio de $1 millón que mencioné, el costo real es probablemente 8,000 millones. Y sientes que probablemente vas a conseguir una ganga. Así que si puedes entregar esto en 2,5x, entonces eso es un trato en mi opinión. Y una de las cosas que me gustaría señalar aquí es que, en mi experiencia, la gran mayoría de estas empresas no tienen un analista de datos dentro de la empresa.
ciertamente no tienen un científico de datos dentro de la empresa y así a menudo esto recaerá en una variedad de personas dentro de la empresa. Así que puede recaer en el director financiero, puede recaer en alguien que trabaje en sistemas de negocio o en TI. Y la expectativa es que, bueno, averiguaremos quién necesita preocuparse por estos datos. Cuando veamos esto, cuando veamos las plantillas, entonces nos preocuparemos por quién nos va a ayudar con esto. Pero en mi experiencia, eso a menudo significa que nadie lo hace y nadie se hace cargo. Y luego queda en el olvido, siendo pasado de persona a persona en la empresa y nadie quiere hacerse cargo porque todo parece demasiado abrumador, todo parece demasiado aterrador y simplemente termina quedando en el olvido. Y eso termina creando retrasos masivos incluso para iniciar el proyecto, porque cuando estamos listos para cargar los datos, no están listos. Así que una de las cosas que he visto funcionar muy bien es que ya sea en la fase de diseño de la solución BRD, se traiga a alguien que sea especialista en datos de manera parcial para ayudar a preparar tus datos y realizar el ETL, el proceso de extracción, transformación y carga, para ayudarte a preparar los datos para todo ese proceso. Conseguir un especialista, ya sea un analista de datos o alguien que simplemente sea un gurú de Excel, que sepa cómo hacer tablas dinámicas y manipular datos de 1000 maneras diferentes. Hay algunas personas que no son analistas de datos formales, no son científicos de datos formales, pero Dios mío, conocen Excel de arriba a abajo y pueden hacer cosas increíbles con Excel, pueden automatizar cosas, escribir macros y hacer cosas maravillosas con Excel que la persona promedio en la calle no puede hacer. Pero creo que tienes que identificar quién es esa persona en el negocio que va a ser responsable del proceso ETL. ¿Quién va a ser el punto central de Nexus para hacer que esto suceda? Y asegurarse de que esto no se convierta en un cuello de botella como parte del proceso. Y ya sea que eso signifique que tienes que traer a alguien externo como consultor o como parte del SI, a veces harán que esa persona esté disponible como parte del equipo de implementación. Dirán, oye, en el show, ¿te gustaría que agregáramos un recurso de especialista en datos que literalmente pueda entrar en tu negocio? Sentarse a tu lado, ayudarte a entender el proceso de extracción, transformación y carga, ayudarte a entender las plantillas, ayudarte a hacer las extracciones, ayudarte a hacer las modificaciones, explicarte esto, tomarte de la mano, ser tu red de seguridad. Muchos socios de implementación tendrán este recurso, solo tienes que pagarlo. Pero si no lo haces, si no sabes que necesitas ese recurso, entonces nunca aceptarás agregarlo al SOW, ¿verdad? Haré un comentario general respecto a esta persona de datos, y eso es lo que hacen muchas empresas, para ser completamente honesto. Van a tener a un administrador, tal vez a un técnico, y le asignarán a él o ella para ser una persona de datos. ¿De acuerdo? Pero el comentario del 90% que mencioné es que la mayoría del esfuerzo no es necesariamente el lado técnico de los datos. ¿De acuerdo? El lado técnico de los datos siempre es fácil. De nuevo, el trabajo técnico siempre va a ser fácil una vez que hayas definido las suposiciones, una vez que hayas definido las reglas. El problema con los datos va a ser el lado político de las cosas, ¿de acuerdo? Ahí es donde las cosas son realmente difíciles. Lo que realmente necesitas es un SEO, ¿de acuerdo? Un SEO que pueda clonarse. Porque lo que va a suceder es que tan pronto como tomes cualquier tipo de decisión, eso va a tener implicaciones prácticamente en todo. De acuerdo. Número 1, esta persona necesita entender los datos de la cadena de suministro, necesita entender los datos contables, necesita entender los datos de ventas. Necesitan entender los datos de marketing, necesitan entender cualquier otro dato que tengas en tu organización. Entonces, ¿cómo encuentras a esta persona que va a tener 6 títulos combinados en una sola persona que no va a estar disponible? Esa persona generalmente es el CEO porque tiene la mayor exposición multifuncional. Pero incluso si puedes encontrar el conocimiento, de acuerdo, el conocimiento no es la parte más importante. Este es el verdadero proceso democrático que debes seguir, porque cada vez que tomes una decisión, alguien se va a enojar. Diciendo que no, eso no está sucediendo. Y debido a eso, vas a tener implicaciones en tu proceso. Así que, nuevamente, el problema que tienes, debido a los datos, va a ser ese aspecto político. Entonces, ¿cómo manejas eso? Y nuevamente, los proveedores no son responsables de eso. ¿De acuerdo? Ellos van a decir, oye, solo dame la hoja, la subiré. Si obtengo un error, te lo informaré. Así que esa es su responsabilidad porque desde su perspectiva, ellos también están tratando de manejar el negocio. ¿De acuerdo? Piénsalo. Porque necesitan tener algún tipo de cronograma predecible. Tienen recursos altamente remunerados en su lado. Entonces, ¿cómo van a manejar su negocio si asumieran esa responsabilidad? Así que ahora, si no asumes esa responsabilidad, así que nuevamente, el lado político de los datos
Diría que probablemente va a ser el 70% del mundo. Entonces, ¿cómo gestionas esa expectativa? Sí, y mira, creo que señalas correctamente que la política con cualquier implementación de software importante, incluso si no implica una gran carga de datos, siempre hay política involucrada porque siempre hay compromisos que hacer para llevar el proyecto a la meta. Y realmente la única persona que tiene el peso, la autoridad y el mandato para poder gestionar esto es el CEO. Esa es la verdad honesta. Y entonces, donde vemos los mayores problemas, y creo que estarías de acuerdo con esto, es que si el CEO está a distancia de un proyecto importante, como un proyecto ERP, entonces no solo terminan sorprendidos, generalmente por sobrecostos de presupuesto, sobrecostos de tiempo, sobrecostos de alcance, simplemente se sorprenden. Pero también necesitamos el nivel de autoridad y poder del CEO para derribar barreras y eliminar obstáculos. Correcto, para que podamos avanzar con el proyecto. Y si el CEO no reconoce la gravedad e importancia de un proyecto como este y dicen, oh, eso es cosa del CFO, el CFO maneja el ERP, realmente no necesito involucrarme, lo siento. A menos que haya otorgado al CFO poderes divinos como los de un CEO para los propósitos de este proyecto, también fracasará porque al fin y al cabo solo está mirando a través de una lente de la implementación de ERP, que es la lente financiera. No lo están viendo a través de todos los otros lentes, típicamente. Y como resultado de eso, necesitamos poder divino para derribar algunas barreras de estos proyectos. Sí, así que no es solo que hay otros factores que importan, correcto. Entonces, por ejemplo, digamos que si miras a cualquiera, CFO, ellos siempre fueron muy internos, correcto. Así que el conjunto de habilidades que vas a requerir para este rol va a ser muy estratégico, muy político, alguien que pueda trabajar con personas. La razón por la que el CEO está calificado para eso, número uno, es que tienen la autoridad, pero también tienen mucha experiencia negociando con personas. Y eso es ser un político. Exactamente. Se supone que debe ser un político. Exactamente. Un CFO no está necesariamente calificado para ese rol. Y la razón de eso es porque eran personas de números. Puede haber algunos CFOs que sean realmente buenos. Pueden haber descubierto cómo hacer ventas y el lado político de las ventas, pero es muy raro. Lo mismo ocurre también con eso. Y es por eso que estos ejecutivos tienen grandes dificultades con estas implementaciones. Así que generalmente, en nuestra experiencia, donde hemos visto verdaderos éxitos, para ser honesto, está bien. Donde el CEO no estaba involucrado eran recursos humanos. ¿Puedes creer esto? Está bien. Y se supone que Recursos Humanos es una organización muy aislada. Y algunas personas solían preguntarme, está bien, ¿cuál recomendarías? ¿Quién debería liderar estos proyectos? Está bien. ¿Debería ser finanzas? ¿Debería ser marketing? ¿Debería ser manufactura? ¿Cadena de suministro? Sí. Tantas cadenas de suministro diferentes, tal vez. Está bien. Tienen mucha experiencia negociando también con proveedores. Probablemente también sean más adecuados, pero generalmente recursos humanos. La razón por la que recursos humanos es tan bueno, ¿está bien? Aunque tienen muy poco que ver con la implementación de ERP, al menos en la situación de distribución de manufactura, su papel es muy aislado. No son necesariamente parte de las operaciones centrales, el núcleo que los fabricantes intentan obtener del ERP. Pero la razón por la que recursos humanos es realmente estratégico es porque lo único que han hecho toda su vida es negociar. Y pueden negociar. Algunas de las situaciones más difíciles cuando incluso los CEOs van a tener dificultades. Cuando hablas de problemas reales con personas, estas personas están preparadas y entrenadas para hacerlo. Así que nuevamente, el conjunto de habilidades es muy importante. El conjunto de habilidades del patrocinador, el conjunto de habilidades de la persona que está haciendo eso. A veces un gerente de proyecto, bueno, un muy buen gerente de proyecto también podría ser un gran recurso porque saben que tienen muy buenas habilidades de razonamiento crítico. Saben cuándo no excederse en los comentarios y pueden acudir a los CEOs a veces. También pueden mediar en esta comunicación, pero nuevamente están por todas partes también. Así que sí, ese sería mi comentario relacionado con el CFO frente a toda la planificación ejecutiva en términos de quién debería liderar los esfuerzos. Y creo que haces un buen punto, que es que RRHH a menudo, en más del 50% de las empresas con las que he trabajado, RRHH está bajo el CFO. Así que están dentro de la oficina del CFO, ¿verdad? Y así tienen el poder de negociación, pero también tienen el entendimiento de las finanzas del negocio. Tienen el entendimiento del P&L del negocio. Entienden quién está en el negocio porque los contrataron. Así que tienen un muy buen entendimiento de las personalidades en juego y del juego político en juego. El otro lugar donde creo que señalaste que podría ser un acierto es si un fabricante o distribuidor tiene una PMO en el negocio, Party It,
una oficina de gestión de proyectos en el negocio y un gerente de proyecto principal o un gerente de programa es generalmente quien dirige una PMO. A menudo pueden ser muy buenos en esto porque ya están manejando muchos proyectos, tanto internos como externos. A veces, un fabricante o distribuidor tendrá un gerente de proyecto orientado al cliente que se encargará de especificar el equipamiento de tiendas o una adecuación de edificios o algo por el estilo. Ellos estarán haciendo la fase de diseño, estarán haciendo la fase de especificación y luego gestionarán la implementación real por parte de los proveedores. Y creo que señalas correctamente que los gerentes de programas y proyectos a menudo pueden ser muy buenos líderes estratégicos de proyectos internamente porque están acostumbrados al drama de las dependencias, los plazos, el alcance, el presupuesto. Están acostumbrados a gestionar esas dimensiones de un proyecto y a manejar toda la política asociada con esas tres dimensiones. Sí, no podría estar más de acuerdo. Excelentes puntos. Fantástico. Muy bien, mira, sigamos adelante aquí. Una de las cosas que creo que quien esté liderando la iniciativa, rompiendo barreras y manejando la política, es educar al negocio sobre qué tipo de capacidad interna se necesitará, se asignará y se aplicará al proyecto. Porque en la mayoría de estos, estamos hablando, este es un proyecto a nivel empresarial, esto va a alterar prácticamente la forma en que hacemos casi todo en el negocio. Así que vamos a necesitar a las personas que van a estar trabajando dentro. Digamos que son los expertos en la materia en adquisiciones o cumplimiento o cadena de suministro, esto experto en la materia en finanzas, esto experto en la materia en producto, esto experto en la materia en cliente y ventas, etc. Siento que todavía, aunque hayamos podido superar las barreras políticas y las barreras de negociación, todavía hay una subestimación masiva de cuánto tiempo necesitarán dedicar estas personas durante la duración del proyecto. Y me gusta dar una estimación general al principio, una vez que pasamos por el descubrimiento y todo lo demás. Pero una regla general es que alrededor del 50% del tiempo de sus expertos en la materia probablemente se consumirá durante la implementación. Así que o bien tienes que simplemente aliviarles la carga y compartirla en toda la empresa o tienes que traer a alguien más para que asuma su papel en el proyecto o los reemplace en sus tareas diarias de BAU. Así que yo, como regla general, y me encantaría conocer tus opiniones al respecto, recomiendo a tus expertos en la materia. Los expertos necesitan liberar el 50% de su capacidad para poder dedicarlo a este proyecto durante la implementación, porque de lo contrario va a ser un verdadero problema. Sí, y ahí es donde está el desafío. Así que si pides el 50% de la capacidad, no van a tenerlo, porque también tienen que gestionar el negocio. Entonces, ¿cómo gestionas esa expectativa, verdad? Y probablemente va a ser más del 50%, porque esa es la cantidad de trabajo de la que estamos hablando con respecto a datos, migración, etcétera, que estás considerando. Si están haciendo el trabajo real, entonces va a ser mucho para ellos. Ahora, o digamos, si tomas, ¿cuál es este enfoque de finalización? Si haces eso, entonces lo que va a suceder es que puedes pasar por la implementación, puedes cortar el pastel y todo este éxito de implementación, compartámoslo, gran idea, pero luego lo que va a suceder es que nunca podrán relacionarse con el sistema desde el primer día. Así que ahora esto va a ser un proceso largo. Así que va a ser un largo aprendizaje y ahí es donde. Entonces, lo que nos gustaría ver es, digamos, si no conoces a alguien, están viniendo a tu casa por primera vez. Probablemente sean invitados. No han sido muy claros en cuanto a lo que les gusta comer y simplemente les estás ofreciendo algo y no conoces su personalidad. A veces simplemente van a reaccionar diciendo que no les gusta. Ahora, a veces puede que no aprecien lo que implica cocinar, eso. Así que lo que nos gusta hacer es ven a mi cocina. Ok, míralo, mírame cocinar. No estás haciendo nada. Lo único que estás haciendo es que te estoy dando la experiencia de cocinar. Ok, simplemente estás mirando y aprendiendo. Ok, si haces eso, entonces lo que va a pasar es que vas a apreciar un poco más el proceso. Ok, vas a tener aprecio por lo que se está cocinando, incluso si no te gusta, porque ahora sabes que alguien ha trabajado muy duro. Así que este es el proceso del que hablo, que tienes que involucrarlos y solo involucrarlos y no están haciendo el trabajo real.
Y todo esto es parte de la gestión del cambio. Sé que quieres hablar sobre la gestión del cambio, probablemente en la próxima, pero la gestión del cambio no es una actividad aislada. Así que la idea completa de la gestión del cambio es que cuanto más los involucres a través del proceso educativo, es decir, estoy picando la cebolla. ¿Te estoy enseñando cómo picar la cebolla? Bien, nunca la vas a picar tú mismo. De acuerdo, eso seguirá siendo mi responsabilidad. Pero aún quiero decírtelo, porque solo así podrás hacer tu trabajo y lo vas a apreciar. Porque las cosas están diseñadas de la manera en que están diseñadas. Así que, nuevamente, en términos del ancho de banda, creo que ese es un argumento muy serio. Bien, quieres asignar al menos un 25%. Quieres eliminar todo lo que tienen que hacer desde la perspectiva de ejecución, porque ahí no es donde vas a obtener el valor. Donde vas a obtener el valor es, ellos necesitan estar de pie, necesitan observar, necesitan pasar por el proceso y solo entonces lo van a apreciar. Y ahora todo esto tiene un precio, por cierto. Porque estás contratando a un tercero, estás entrenando a estos chicos porque necesitas entrenarlos. Y necesitas entrenarlos en este contexto. Incluso si han realizado implementaciones de ERP antes, eso no va a ayudar porque este es un contexto muy nuevo. Así que esa sería mi opinión sobre cómo deberías estar asignando, y es por eso que estas implementaciones se vuelven muy caras, porque es un proceso muy de capacitación. No está destinado a ser. Y entonces, si dicen que sí a eso, supongamos que fue un cliente que vino a ti, por ejemplo, y dijeron sí, queremos ayudar a comprender mejor, ayudar a nuestro equipo a entender mejor. ¿Qué porcentaje de tiempo? Probablemente tendremos que dedicar para que puedan asignarlo a este proyecto y asegurar que realmente sea un éxito. Significa eso. Literalmente ir y tal vez sentarse en tu oficina o en la oficina de un socio SI. ¿Qué significa eso? En el contexto de ayudarlos a visualizar todos los pequeños pasos y todas las pequeñas partes donde tendrán que asignar tiempo. Porque soy un gran fanático de mostrar, no contar, ¿verdad? Gran fanático. Es genial contarle a alguien, mejor mostrarle. Entonces, cuando dices mostrarles, ¿qué significa eso para ti? Entonces, generalmente, en términos del éxito de los proyectos, supongo que el verdadero éxito del que estamos hablando desde la perspectiva de la adopción, si quieres el verdadero éxito, ¿verdad? Entonces nos gusta involucrarlos desde el primer día. Eso está bien. Mira lo que estoy haciendo porque necesitamos tomar estas decisiones desde la perspectiva de los datos. Y por eso me gusta definir, está bien, qué es la implementación para ti. La implementación comienza el primer día. Cuando has comenzado tu proyecto, esa va a ser tu estrategia y es entonces cuando necesitas involucrarlos. Así que va a depender de la persona que está liderando el proyecto en términos de cómo le gusta trabajar. Pero en su mayor parte no necesitan ver cada corte, ¿verdad? Simplemente necesitan entender el proceso. Está bien, ¿por qué estás cortando? ¿Cuál va a ser la implicación? Así que ahí es donde supongo que la persona que lidera el proyecto va a hacer este trabajo. Que está bien, necesitan entrenar lo suficiente para que el equipo sepa lo suficiente. Tienen suficientes datos en su cabeza para poder tomar estas decisiones, para tener suficiente aprecio por el proceso. Así que, no sé, en términos del compromiso de tiempo, ver más del 25% del experto en la materia es poco realista. Y de ese 25%, diría que alrededor del 20%, 15%. Debería dedicarse a su propia formación porque ahí es donde vas a obtener el valor. Así que no deberían estar haciendo el trabajo real. Si estás asignando trabajo real, eso significa que les estás pidiendo que hagan mucho más. Se van a sentir frustrados. Van a ignorar este paso y luego vas a tener desafíos divertidos más adelante. Pero si soy un CFO y estoy tratando de asignar recursos a este proyecto y estoy tratando de presupuestar para este proyecto, quiero tener una comprensión razonablemente buena y clara de cuánto tiempo interno voy a necesitar presupuestar para este proyecto. Antes de que comencemos el proyecto y lo pongamos en marcha, ¿y qué haces en esos escenarios? Así que nunca puedes planear estas cosas. Vamos, ¿de qué estás hablando? Un verdadero CFO sabe esto. Está bien. Así que digamos, está bien, planeaste todo, te daré un escenario del mundo real. Planeaste todo, estás entrenando a estos chicos. Ellos están siendo entrenados. Estos proyectos probablemente van a durar 6 meses al año. Has entrenado a este tipo durante aproximadamente 6 meses. Y ahora esta persona decide irse por cualquier razón. ¿Qué haces entonces? Empieza desde cero con el nuevo chico. Estos son escenarios del mundo real. No hay forma de evitar eso, ¿de acuerdo? Lo único que puedes hacer es planear mucho efectivo. Y por eso estos proyectos son realmente disruptivos. Y por eso los CFOs saben en su corazón lo difícil que es. Lo difícil que es
Así que necesitas tener una mentalidad real. Necesitas planear para estas cosas, ¿de acuerdo? Y simplemente tener un presupuesto muy flexible y aproximado, ¿no? Desde el principio. No seas demasiado exigente con, de acuerdo, ahora esto va a ser 5 millones. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. De acuerdo. Así que planea mucho efectivo, porque si no tienes, entonces te vas a enfrentar a verdaderos desafíos financieros, ¿verdad? Y luego ni siquiera puedes predecir la economía. Y creo que también, si tienes cronogramas ultra estrictos para tu proyecto, especialmente para un proyecto ERP, por definición, probablemente vas a fallar. Porque si dices, de acuerdo, nuestra antigua licencia termina el enero mes del próximo año, por lo tanto tenemos que estar en funcionamiento con este nuevo sistema para entonces. De lo contrario, el proyecto es un fracaso y vamos a tirar la toalla. Creo que es casi un hecho consumado que vas a tener un proyecto fallido porque hay tantas incógnitas. Incluso si haces un gran trabajo en el descubrimiento, incluso si haces un gran trabajo en la delimitación, incluso si haces un gran trabajo en la selección de la plataforma, incluso si haces un gran trabajo en la selección de socios, la realidad es que todavía hay tantas incógnitas únicas para ti, tu negocio y tu proyecto que existen. Quizás puedas estimar un plazo aproximado y podrías decir que está entre 9 y 12 meses o entre 12 y 18 meses. Podrías ser capaz de dar ese tipo de estimación, pero concretarlo a un día o una semana o incluso un mes es simplemente, en mi experiencia, una tarea inútil. Exactamente. Y es por eso que la documentación se vuelve realmente complicada. Así que si estás documentando desde el principio la estrategia, las decisiones de diseño, el diseño es lo que va a jugar un papel sustancial, diría yo. Eso es algo que no es opcional, ¿verdad? Y eso es lo que la mayoría de las empresas, el 90%, especialmente aquellas que están haciendo una implementación centrada en ERP, todas pasan por alto eso. Simplemente lo ignoran. Es una especie de actividad opcional. Bien, entonces el diseño es donde está el verdadero juego, los requisitos, el diseño. Y si tienes eso documentado, incluso si la persona va a irse y pueden retomarlo, pueden leer los documentos, con suerte, y van a ser capacitados en, digamos, un mes o dos, pero si no tienes nada documentado, buena suerte. Todo está en el aire. Exactamente. Ser responsable del diseño, los modelos de datos en sí para el nuevo sistema. Y aquí es donde creo que muchas empresas se tropiezan porque, digamos que no lo sé. Tomemos NetSuite como ejemplo. Puedes torcer, girar, modificar y configurar NetSuite para hacer casi cualquier cosa con casi cualquier tipo de dato. Puedes torcerlo como un pretzel si quieres. Ahora tiene sus propios modelos de datos que vienen listos para usar en torno a estructuras de datos de productos, artículos de matriz, artículos de inventario estándar, listas de materiales. Tiene todo su propio tipo de estructuras de datos nativas listas para usar, relaciones padre-hijo para los datos de tus clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, o puedes intentar hacer que el sistema se transforme completamente para acomodar el mismo modelo de datos exacto que has tenido durante la última década, o puedes adoptar el modelo de datos nativo de la plataforma, o puedes intentar encontrar un pequeño compromiso en un híbrido de los dos. Lo que significa que está bien, genial. Hay algunos datos que tenemos en un cierto formato porque es la forma en que operamos nuestro negocio, en cuyo caso voy a necesitar configurar la plataforma ERP, para acomodar eso. Pero en estos otros puntos de datos realmente no me importa cómo estén estructurados. Podemos adoptar la estructura de datos estándar del ERP que estamos implementando. Y entonces, ¿quién? De nuevo, supongo que esto vuelve a la cuestión política de la que estabas hablando allí. ¿Quién toma la decisión al respecto? ¿Forzamos al nuevo sistema a adoptar nuestro modelo de datos? ¿Cambiamos nuestro modelo de datos para alinearlo con el modelo de datos predeterminado del nuevo sistema? ¿O hacemos algunos compromisos? Y si hacemos compromisos, ¿dónde, cuándo y cómo lo hacemos? Supongo que probablemente me vas a decir que esta es una de esas decisiones políticas en las que el CEO necesita estar involucrado. Sí. Así que esto estará a nivel del CEO. Además, digamos, si quieres tener algún tipo de desviaciones en el proceso, el mejor consejo que cualquier consultor puede darte es que si puedes adaptar tus procesos de negocio, los datos al estado del sistema que estás adquiriendo, eso probablemente sea lo más fácil. Ahí es donde voy a tener algún tipo de posibilidades previsibles que tal vez pueda mencionar. Está bien, pero si vas a tener algún tipo de desviaciones, vas a decir, está bien. Estoy pensando que tal vez tengo sesgos hechos solo de esta manera y no estoy dispuesto a ceder. De acuerdo. Muy bien. No hay problema. Vamos a averiguar cómo va a ir esto, porque
No voy a tener todas las respuestas, porque todos estamos. Esta estrategia va a tener implicaciones en mi modelo de datos, porque tal vez nunca tengamos visto este escenario, o puede que no hayamos visto este escenario en este contexto específico. Así que ahora, esto es porque tal vez nunca lo hayamos alineado con el modelo de datos del sistema que estás comprando, porque es mucho más fácil hacer esto. Más desde la perspectiva del negocio, sí, también habrá desafíos políticos con el negocio. Por ejemplo, digamos, si te estoy pidiendo que cambies, disculpa, y no estás dispuesto a cambiar por cualquier razón, porque necesitas apoyar transacciones históricas, así que necesitas discutir todo eso, ¿verdad? Pero si puedes manejarlo, intenta hacerlo. Porque cada restricción que vayas a imponer en el modelo podría ser un error de $1,000,000. ¿Se vuelve así de difícil planificar? Sí. Entonces, ahora, ¿quién va a ser el responsable de esto? Tiene que ser el CEO. Tiene que ser el CEO. Y necesitan ser entrenados. Porque ninguno de los CFOs va a tener este profundo conocimiento técnico o la atención para dedicarle. Porque están ocupados persiguiendo sus acuerdos, supongo. No tienen eso. Así que, sí, eso también va a ser un desafío. Y creo que esta es una oportunidad perfecta para abordar el concepto de deuda de datos, de la misma manera que abordaríamos el concepto de deuda técnica, ¿verdad? Entonces, si intentamos que el nuevo sistema haga las cosas exactamente de la misma manera que lo hacía el sistema antiguo, o estamos tratando de integrarnos con sistemas heredados o lo que sea, entonces podemos arrastrar deuda técnica. Pero también podemos arrastrar deuda de datos y podemos decir, está bien, vamos a traer los últimos 20 años de datos y vamos a importarlos al sistema, cuando tal vez solo necesitemos los últimos 12 o 24 meses valor de los datos. Y ciertamente probablemente no necesitemos traer ninguno de los datos transaccionales ni nada por el estilo, siempre y cuando podamos acceder al sistema antiguo por un periodo de tiempo o ponerlo en algún tipo de archivo o algo así. Quizás hable un poco sobre el concepto de deuda de datos y el concepto de que, oye, esto es de alguna manera casi una oportunidad única en la vida. Para interrogar tus datos, no solo los modelos de datos, ¿no? Sino para realmente interrogar, ¿realmente necesitamos traer los 2 millones de SKUs a este nuevo sistema? ¿O solo usamos el 20% de esos SKUs de manera regular? Por lo tanto, no vamos a trasladar los 2 millones de ellos. O, oye, tenemos algunos clientes que han estado inactivos durante 24 meses. ¿Realmente queremos llevarlos al nuevo sistema? Así que háblame sobre la deuda de datos y esta oportunidad única en la vida para hacer mucha limpieza y racionalización de datos como parte de esta hermosa nueva implementación de ERP. Te daré 2 historias, 2 ejemplos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, 2 ejemplos de los proyectos Light. Y de nuevo, cuando miras el problema, parecería que no hay problema alguno. Bien, en un caso se trata de un fabricante, y en este caso particular, la forma en que está diseñado el maestro de clientes. Y si tus oyentes no están familiarizados, esa va a ser la forma en que se estructurará la jerarquía de clientes. Tienes un cliente principal, un cliente secundario, cualquier dato relacionado con los clientes probablemente se almacenará a nivel del cliente. Y luego tienes algún tipo de maestro de artículos. Cualquier información relacionada con el artículo se almacenará en varias jerarquías, carpetas, que estarán a nivel del artículo. Ahora, en su caso, tenían un sistema ERP heredado. Probablemente no tenían un concepto de la cuenta principal y por alguna razón estaban tratando de obtener un informe porque creo que estaban trabajando con 3M y 3M quería informes de una manera específica. Y lo que estaban haciendo era intentar consolidar todos estos conjuntos de datos de alguna manera para producir el informe que estaban buscando. Y la persona técnica que estaba trabajando en esto, la solución que propusieron fue, ¿sabes qué? Pongamos un menú desplegable a nivel del artículo, la información a nivel del cliente. De acuerdo. La información es realmente, de alguna manera descubrieron que esto va a ser un tipo de artículo o algo así. Lo habían modelado. Ahora, y si alguien proviene de un entorno centrado en ERP, podrá detectar esto de inmediato. ¿Qué demonios es esto? Ok, porque sabrán que esto no es normal. Aquí está pasando algo. Ahora, otros consultores lo que van a sentir es, esto probablemente sea una necesidad empresarial. Ok, esto es algo nuevo. Estás haciendo algo nuevo. Así que ahora eso se convierte en un requisito. Y ahora vas a mirar los sistemas. Y en esos sistemas de lo que vas a pedir está bien, tengo mis artículos estructurados de esta manera en particular. Tengo mi clasificación de artículos de esta manera en particular. ¿Tienes esa característica? Van a decir que no hay característica disponible. Así que ahora necesitas personalizar. Así que este es solo un ejemplo de deuda de datos donde vas a sentir que esto es una necesidad. Está bien, este es un requisito empresarial. Así es como se hace el negocio aquí. Está bien.
Y necesitas, así que este es un ejemplo, ¿no? El segundo ejemplo, está bien. Este es un fabricante de alimentos. Y en este caso particular también algunas de las definiciones centradas en los datos que deberían estar a nivel de datos. Lo que habían hecho es que habían creado estos menús desplegables en este panel. Está bien, así que ahora la jerarquía completa fue cambiada y debido a eso, no sé, han hecho cosas locas. Está bien, su implementación fue como inicialmente habían planeado $1.000.000. Luego, cada año estaban gastando al menos $5 millones solo para mantener eso. Sí, los datos eran tan malos, pero hoy en día pensamos que todo esto es normal. El sistema anterior lo habían modelado de tal manera que nunca pensaron en eso, ¿verdad? Las personas de negocios que estaban involucradas realmente no tenían el verdadero trasfondo de ERP, no, para ser completamente honesto. Está bien aquí en términos de cómo pensar desde la perspectiva de los datos, cómo realinear los datos. Para hacerlo un poco. ERPs es el término que usamos. Está bien, entonces necesitas realinear tus maestros de clientes. Necesitas realinear tus maestros de artículos. Necesitas alinearte con él. Y por eso siempre recomendamos que si tienes algún tipo de desviaciones de tu sistema central, porque estos sistemas fueron creados después de años y millones de negocios que han estudiado. Y por eso los han creado. Hay un verdadero doctorado en cadena de suministro en las universidades y la gente pasa por eso. Así que han pasado por todo eso. Y por eso tienes el marco contable, el marco de la cadena de suministro. Así que no tienes que tener ningún tipo de desviación de eso. Si tienes alguna desviación, eso es una verdadera señal de alerta. Incluso si va a ser una necesidad real, deberías hacer un escrutinio muy riguroso de eso. Y estas cosas están a nivel de datos. El 90% de las selecciones que se hacen no necesariamente prestan atención a los datos. Mirarán los procesos, mirarán la necesidad, pero todo lo demás está sucediendo a nivel de datos. Sí, y creo que interrogando si esa singularidad del modelo de datos está ahí debido a una restricción en el sistema antiguo, porque a menudo es una restricción, es una limitación, es una regla. Es algo que realmente es un requisito fuera de lo común, dictado por los límites del sistema antiguo. Y si liberamos el límite, es decir, el nuevo sistema ya no tiene ese límite, ahora de repente tal vez eso ya no sea un requisito y tal vez ya no sea esa la lógica de negocio. Ya no es una regla de negocio. Porque, bueno, genial, en el nuevo sistema ya no tenemos esas limitaciones. Entonces, ¿por qué no adoptamos su registro maestro de artículos estándar? ¿Por qué no adoptamos su registro maestro de clientes y simplemente lo mapeamos a eso? Porque, por ejemplo, en el caso del informe 3M, incluso si adoptamos los modelos de datos nativos en el nuevo sistema, aún podemos ejecutar esos informes. Todavía podemos ejecutar el informe que 3M quiere sin personalización. Y creo que aquí es donde se debe hacer un análisis muy riguroso cada vez que se plantea una personalización. Se introduce en el alcance. Eso necesita ser investigado profundamente para asegurarse de que realmente sea una necesidad y que no sea ni una deuda técnica ni de datos, que estamos trasladando del sistema antiguo al nuevo sistema, innecesariamente. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero tienes que ser capaz de hacer las preguntas correctas. Sí, exactamente. No siempre hay alguien en la empresa que pueda hacer esa pregunta, porque la persona que definió esa personalización puede que ya no esté en la empresa. Puede que haya dejado la empresa 5 años antes. Sí. Así que tenemos que hacer preguntas inteligentes para obtener mejores respuestas. Ahora, una última cosa de la que hablaremos un poco aquí son 2 cosas finales. Una es cómo, supongo, bueno, vamos a simplificar esto. Nunca y me encantaría conocer tus pensamientos sobre esto. He trabajado en múltiples proyectos de ERP, donde el propio proveedor, ya sea NetSuite, Infor, quien sea, un SAP, lo que sea, la mayoría de estos proveedores de ERP tienen equipos de servicios profesionales dentro de la empresa y están compitiendo con el canal, lo que significa que están compitiendo con los SAE que hacen este tipo de trabajo de implementación todos los días. Mi experiencia ha sido que estos equipos internos de servicios profesionales a menudo no saben tanto sobre el producto como los SI y así podrían ser increíbles con el producto. El producto podría ser increíble, pero podrían ser absolutamente terribles al implementar su propio producto. Y así a menudo surge la pregunta, bien, ¿deberíamos estar trabajando con? Porque a menudo para el negocio es pensar, oye, ¿por qué no trabajar con el proveedor del producto? Deberían saber más sobre el producto. Deberían poder implementarlo de la mejor manera, más rápido y más barato. En mi experiencia, ese simplemente no es el caso. Y el 99% del tiempo es mejor.
trabajar con un SI que se especializa en esa plataforma y solo hace servicios profesionales y gestionados, no desarrollo de productos. ¿Cuáles son tus pensamientos? Sí, no podría estar más de acuerdo. Y no sé, Jason, sobre tu experiencia, ¿cuántos roles has desempeñado en tu carrera? He desempeñado prácticamente todos los roles que existen, así que he estado en servicios profesionales, con SI, del otro lado, todo prácticamente. Así que, incluso, si estas personas van a ser súper inteligentes, probablemente lo sepan. Lo que necesitan comunicar, están obligados a operar dentro de un marco. Y ese marco es impuesto por estos OEMs y si se desvían de eso, a veces se les cuestiona. Así que incluso si tienen la mejor intención, incluso si quieren ayudarte, no podrán hacerlo porque se les pide que operen dentro de un marco y ese marco se llama lenguaje del proveedor. De acuerdo. Y de nuevo, cualquier marco en el mundo, si esto funcionara tan fácilmente, entonces probablemente ya tendríamos IA que habría automatizado toda la implementación. Y entonces probablemente ya no necesitaríamos este trabajo, Jason, pero así no es como funcionan estas implementaciones. Porque, de nuevo, estamos hablando de política, estamos hablando de alineación, estamos hablando de consenso, estamos hablando de cambiar conjuntos de datos, estamos hablando de cambiar procesos. Ahora, estas personas no van a invertir en eso. Van a decir, así es como se supone que debe funcionar HubSpot. Dame esta información en este formato. ¿Tienes o no tienes? Si no tienes, intentaré forzarlo. Veré qué pasa. Te informaré de vuelta. Así es como voy a operar. Ese es mi modelo. Tengo un conjunto muy fijo de entradas. Voy a tomar esas, voy a intentar y voy a informar de vuelta. Y ahora, pase lo que pase con el costo, el cronograma del proyecto. ¿No es mi problema? No es mi problema. Exactamente. Exactamente. Así que ese es el marco. De acuerdo. Están tratando de implementar un marco. Un marco. Nunca va a funcionar con cualquier implementación. Especialmente cuando hablas de una implementación tan compleja como CRP, podrías tener problemas con un marco. Incluso con CRM o una implementación muy pequeña, eso no va a tener un alcance tan amplio con el software empresarial. En mi experiencia personal, nunca querrás hacer eso. De hecho, y por eso si le preguntas a cualquier ejecutivo experimentado, siempre dirán que, ¿sabes qué? Hemos tenido una mejor experiencia con empresas boutique en la implementación. De acuerdo. Y la razón de esto es porque el 90% de las firmas boutique no están tan estandarizadas. Operan con sentido común, ¿de acuerdo? Sí. Cuando vas a tener empresas muy grandes, porque estos chicos también necesitan estandarizar sus procesos. Entonces, si vas a Deloitte o Accenture, cuando estás tratando con 50,000 personas, es muy difícil proporcionar esa experiencia personalizada. Así que nunca van a tener eso. Entonces han creado estos marcos y porque tienen que tener su, ¿cómo se llama el término? Algo que se pueda estimar fácilmente. ¿Cuál es la palabra para eso? Predecible, supongo, el plan, ¿verdad? Tiene que ser modelable, ¿verdad? Tiene que poder ser modelable. Modelable, sí. Así que están buscando eso. Y el 90% de los SIs, los VARs, tienen una lista de verificación de estimación que siguen directrices, básicamente. Sí, tienen variables reales. Están planificando sus costos basándose en eso. Y ahora el problema con la implementación de ERP es ¿cómo planeas si una persona va a dejar el proyecto? ¿Te adaptas? Está bien. Claro, puedes tener un margen de error del 10%. Puedes tener un margen de error del 20%. Pero eso es prácticamente todo. Así que eso es lo que pasa con estos proyectos. Y cuando vas a depender solo de SI, una SI o OEMs, estos son los desafíos con los que te vas a encontrar. Porque de nuevo están operando con un marco. Y si los datos de tu procesador no encajan en el marco, entonces vas a tener desafíos interesantes. En el 90% de los casos, incluso si sientes que mi negocio es fácil, tu negocio es muy difícil. Especialmente en el mundo B2B, los fabricantes y distribuidores generalmente tienen negocios mucho más complejos que el negocio minorista tradicional, por ejemplo. Y como resultado de eso, eso simplemente complica el proyecto de maneras que ni siquiera podrías anticipar. De todos modos, escucha, ha sido una charla fantástica. Una vez más, hemos llegado a la marca de la hora hoy. Mira, una charla fantástica sobre cómo preparar un proyecto. ¿Qué significa eso en el contexto de un proyecto ERP? Prepararse para la implementación, ayudar a entender qué significa eso en el contexto de tu negocio, tu sector, tu categoría y el sistema que vas a implementar. Ayudar a comprender algunos de los requisitos de diseño, priorización, planificación, modelado de datos. Un tema importante. Pasamos mucho tiempo en el modelado de datos y la política detrás del modelado de datos y si quieres que el nuevo sistema se adapte a ti o tú te adaptas a él,
Y dijimos, básicamente, adáptate a él tanto como puedas. Realmente no profundizamos mucho en la gobernanza. Podemos cubrir eso la próxima vez. Pero también profundizamos mucho en con quién deberías asociarte para tener una implementación exitosa. Y en el 99% de los casos no es el proveedor, no es el fabricante original del software. Es un socio que se especializa en hacer que las cosas sucedan. Pensar fuera de la caja y ser creativo en la solución de problemas. Mira, esta ha sido una conversación fantástica. En el próximo y cuarto episodio final, vamos a comenzar a hablar y profundizar realmente en la planificación de la adopción de ERP y las estrategias de mitigación de riesgos de fracaso. Así que vamos a tener prácticamente un episodio entero sobre la adopción y la gestión del cambio y las actividades posteriores al lanzamiento, porque sé que la adopción y la gestión del cambio son muy importantes para ti y para mí, y quizás es aquí donde se gana y se pierde el retorno de la inversión como parte de la adopción y la gestión del cambio. Así que esta es la clave. Este es el desbloqueo. Así que no puedo esperar para tener este cuarto y último episodio contigo, Sam. Muchas gracias. Que tengas un excelente resto del día. ¿Eres un comerciante de comercio electrónico B2B o B2C? Entonces dirígete a greenwoodconsulting.net para aprender cómo podemos ayudarte a escalar tu